Buenas, hoy hablaremos sobre los diagnósticos parasitológico, serológico y molecular de la enfermedad de Chagas aguda y crónica, del campo al laboratorio, presentado por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de microbiología con orientación en análisis clínico de la pasantía de enfermedades tropicales. Bien, hablaremos sobre lo que es la agenda, la introducción, la diversidad y diagnóstico de parásitos, las estrategias de diagnóstico, la guía para el diagnóstico y tratamiento, el desafío de diagnóstico y sus conclusiones. Como introducción hablaremos sobre que la enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, que es probablemente la más desatendida de las enfermedades y ha sido tratada como una enfermedad endémica en áreas tropicales y subtropicales de América del Sur, Central, México y el sur de los Estados Unidos. También podemos decir que la infección pasa por una fase aguda evolucionando a una fase crónica, asintomática o sintomática, con diferentes grados de progresión y gravedad. Tanto que la fase aguda se caracteriza por una parasitemia elevada con parásitos detectables en la sangre. Sin embargo, la mayoría de los casos pasan desapercibidos porque los síntomas suelen ser insignificantes e inespecíficos es posible que el personal sanitario no sospeche de una infección en general, tanto que la fase aguda se resuelve con una disminución de la carga parasitaria un mes después de la infección primaria. Así, la mayoría de las infecciones agudas progresan a una fase crónica silenciosa, también denominada enfermedad de Chagas crónica indeterminada o asintomática, durante la cual la parasitemia es baja e intermitente, como la mayoría de las personas asintomáticas con esta enfermedad. También diríamos que las diferentes fases de la enfermedad y los modos de transmisión determinan qué estrategias o pruebas de diagnóstico se deben utilizar. Se deben aplicar diferentes ensayos de diagnóstico durante las encuestas epidemiológicas y la vigilancia de la transmisión vectorial al cribado de los bancos de sangre, el cribado de las mujeres embarazadas y sus hijos, y especialmente en las regiones endémicas la enfermedad de Chaga, donde los laboratorios de diagnóstico son escasos y están mal equipados. La diversidad y el diagnóstico de parásitos. La estructura genética de Cruci principalmente es una consecuencia de la propagación clonal con eventos extraordinarios de intercambio genómico. Los marcadores biológicos, bioquímicos y moleculares han demostrado una gran poliformismo genético. Actualmente, las poblaciones naturales del parásito se clasifican en 6 unidades de tipificación discreta, llamadas DTU, del 1 al 6, compuestas por conjuntos de cepas genéticamente más cercanas entre sí. Además, Crucibat, que sería Trypanosoma crucibat, ha sido propuesto como una DTU independiente que infecta a los murciélagos frugívoros. Todas las DTU del 1 al 6 son causantes de una enfermedad de Chagas en la actualidad. La infección se ha atribuido a la Trypanosoma crucibat, donde las DTU son identificables mediante marcadores moleculares y bioquímicos específicos y exhiben una distribución geográfica particular que albergan diferentes contenidos de ADN y dosis de genes y pueden tener tropismo preferencial por especies vectoras y reservorios, así como tropismo tisular dentro de un huésped infectado, como ser un reflejo de la variada presentación fenotípica de su diversidad genética. Cualquier ensayo de diagnóstico novedoso debe validarse con cepas que representen al menos las DTU predominantes en la región donde se aplicará dicha prueba. Las estrategias de diagnóstico. Podemos hablar que las encuestas epidemiológicas son esenciales para el diagnóstico de Trypanosoma cruzi, donde las personas infectadas proceden de zonas endémicas por razones operativas. Las encuestas epidemiológicas buscan recolectar el máximo número de muestras por día, que utilizan diferentes estrategias para aumentar que estas personas se proyecten en el uso del papel de filtro para recolectar sangre simplificada, donde la recolección de esta muestra pasa a un requerimiento de transferencia a un laboratorio para su análisis. Los métodos serológicos también se utilizan en las encuestas epidemiológicas. Las muestras con resultados indeterminados o a un bajo nivel de reactividad presentan desafío a la hora de estimar tasas de prevalencia.
donde se han propuesto pruebas de diagnóstico rápido llamadas las PDR para la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, según las directrices actuales, las personas con resultado positivo en las PDR aún deben ser confirmadas mediante una segunda prueba de laboratorio antes de poder iniciar el tratamiento, lo cual limita el beneficio de estas regiones altamente endémicas. La combinación de dos PDR podría permitir el diagnosticar Trypanosoma cruzi e individuos infectados en el campo con la misma precisión que la obtenida al realizar dos pruebas de laboratorio. El diagnóstico en fase aguda. Este es independientemente de su fase de adquisición. La fase aguda se define por la presencia de parasitemia patente, donde la transmisión por vectores fue el primer mecanismo de infección descrito en la historia de la enfermedad de Chagas, que se presenta en un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. En una minoría de los casos pueden detectar signos de puertas de entrada, como ser una lesión cutánea indura, que se llamaría el chagoma, o edema palpebral, se llamaba el signo de Romaña. La mayoría de los casos se acompañan de sintomatología leve y pasan desapercibidos. Sin embargo, pueden producir fiebre persistentes, una fatiga, una hepatomegalia, una esplenomegalia, una erupción y un edema. En casos raros se observa miocarditis, anemia, linfocitosis y lo que conlleva un riesgo de mortalidad en el entorno al 2 o 5%. Después de un periodo de incubación de algunos días, los parásitos circulantes son detectables mediante observaciones microscópicas directas. En su formato más sencillo, el frotis húmedo consiste en buscar tripomastigotes móviles en una gota de sangre colocada en un portaobjetos y un cubreobjetos. Cuando no se observan tripomastigotes, se persiste a la sospecha clínica. Se puede aplicar un método de concentración para aumentar la sensibilidad, el método de Stroud, que requiere de 2 a 5 ml de sangre venosa sin anticoagulantes. Los métodos indirectos se basan en la proliferación del parásito en animales, culturalmente en la historia. Sin embargo, la sensibilidad de estos métodos parasitológicos indirectos es baja y variable, alrededor de un 20%, y depende en gran medida de las habilidades y experiencia del operador. Si se repite el método, la probabilidad de detección aumenta hasta un 60%. Si el parásito es difícil de encontrar durante la fase aguda, la búsqueda de un antibiótico Trypanosoma cruzi se puede aplicar una respuesta IgM específica entre los pocos métodos serológicos que se dan. Hablaremos sobre los métodos de transmisión. Hablaremos sobre la transmisión congénita. Esta ocurre a través de una infección transplacentaria durante el embarazo y una baja proporción de casos que puede ser infectado durante el parto. Los bebés con infección congénita corren el riesgo de desarrollar años más tarde una patología crónica incapacitante y potencialmente mortal. El primer paso para controlar la transmisión vertical es diagnosticar el Trypanosoma cruzi en mujeres embarazadas e infectadas. También hablaremos sobre la transmisión oral, que se da en los brotes han sido reconocidos como un mecanismo frecuente de infecciones durante la última década, que afectan principalmente en entornos rurales y selváticos. Estos brotes pueden afectar a muchas personas, generalmente dentro de la misma familia o después de eventos sociales causando microepidemias. De hecho, la observación de varios individuos emparentados con fiebre y a veces manifestaciones cardíacas afectadas pueden sugerir la aparición de dicha enfermedad a través de los alimentos. Hablaremos también de la transmisión por transfusión de sangre. Como pueden ver, en la transmisión oral se puede hacer mediante un diagnóstico de métodos moleculares y la transmisión por transfusión de sangre se da por pruebas serológicas, donde, al igual que las rutas congénitas y de trasplante de órganos, es relevante tanto en regiones endémicas como no endémicas, donde la globalización con un aumento de los viajes y la inmigración presentan un riesgo de la exposición a un agente infeccioso. Y debido a que la enfermedad de Chagas es endémica en América Latina, la estrategia para prevenir la transmisión de esta infección por transfusión de sangre es identificar los grupos específicos de donantes, migrantes o viajeros de áreas endémicas.
Entonces determinaríamos adicionalmente con el uso de dos pruebas serológicas diferentes, reduciendo aún más el riesgo de transmisión. También está la transmisión por trasplante de órganos, que se da mediante los diagnósticos de PCR, el método de Stroud, que lo hablamos anteriormente. Este se exacerba debido a la administración de terapia inmunosupresora, una situación especial en la fase aguda que puede surgir en receptores seronegativos de órganos de donantes seropositivos. En general se utiliza Stroud, pero el diagnóstico molecular puede ser particularmente útil para detectar la infección más tempranamente. Y por último, hablaremos de la reactivación de la enfermedad de Chagas mediante el diagnóstico de pruebas serológicas, el método de Stroud, los métodos moleculares, la biopsia y LAMP. ¿Ok? Hablaríamos que esta infección es crónica que adquieren los pacientes con VIH y requieren de terapias inmunosupresoras tras trasplantes de órganos. También que debido al bajo número de células T CD4 en pacientes que también padecen SIDA y la inmunosupresión por el uso prolongado de drogas, la parasitemia son generalmente altas en estos casos, con complicaciones frecuentes como incluida una alta morbilidad con paniculitis, miocarditis aguda y meningoencefalitis. Continuamos. Bien, buen día, doctor y compañeros. Siguiendo con el diagnóstico de la fase crónica, sabemos que en esta fase tenemos dos opciones. El paciente puede presentar en una fase crónica que anteriormente se le conocía como asintomática, o el paciente puede presentar la fase crónica sintomática. Entonces, el diagnóstico se realiza mediante pruebas que son principalmente serológicas, las cuales se van a basar en la detección de la inmunoglobulina IgG. Y pues dichas pruebas se utilizan para detectar anticuerpos que son contra Trypanosoma cruzi a niveles de inmunoglobulina IgG, como lo son los ensayos de inmunoaglutinación indirecta, el ensayo de inmunoobstrucción ligado a enzimas, que son las ELISAs, la inmunofluorescencia indirecta y sobre todo estas pruebas que son muy convencionales. Los resultados pues tienden a ser interpretados ya sean como no reactivos, reactivos o limítrofes. Los no reactivos son aquellos que se consideran negativos, los reactivos son los positivos y los limítrofes aquellos que se encuentran en la zona gris. Para que sea considerada una prueba con la sensibilidad y especificidad adecuada, dos de estas pruebas o dos de estos ensayos deben ser concordantes respecto al resultado que se esté presentando para poder diagnosticar a un paciente con infección por Trypanosoma cruzi, ya que esto pues garantiza la confianza de la prueba. Siguiente. En cuanto a las pruebas serológicas no convencionales que se utilizan también en el diagnóstico de la fase crónica, podemos decir que estas son estrategias de ingeniería genética que han logrado la construcción de estos antígenos recombinantes que son aptos para diferentes formatos de ensayos inmunológicos. En este caso pueden ser ya sea mezclas de antígenos recombinantes, pueden ser péptidos cortos, también matrices antigénicas basadas en proteínas quiméricas, y estos pues se han logrado utilizar específicamente en aquellas pruebas de ELISA que son de última generación. Y también como una alternativa se ha determinado el ensayo inmunológico recombinante mediante quimioluminiscencia. Esta se emplea principalmente en bancos de sangre y en ciertos laboratorios clínicos que son especializados para el diagnóstico de este tipo de parasitemias, ya que la sensibilidad de la quimioluminiscencia es de un 100%, por lo que los resultados son muy fiables. Asimismo, se utiliza también lo que es la lectura quimioluminiscente, la cual está basada en antígenos ricos en glicanos que contienen el determinante terminal alfa-galactopiranósido, lo cuales pues se va a encontrar de manera muy abundante en ciertos epítopos de la superficie de los tripomacigotes que van a ser detectados por la quimioluminiscencia como tal. Así también se han determinado ciertos ensayos lípticos, como lo son la citometría de flujo y las pruebas RIPA, que son radioinmunoensayos.
También existen las pruebas Western blot o dot blot que se van a utilizar para confirmar la infección mediante el reconocimiento discreto de ciertos antígenos específicos del parásito, así como las pruebas también de antígenos secretados y excretados por tripomastigotes que se denominan pruebas TESIS. En la actualidad, la Food and Drug Administration aprobó el ensayo de la marca Abbott que lleva por nombre ESA Chagas Dot Blood, la cual va a contener antígenos que son recombinantes. Y para la confirmación de la infección, utilizando estas pruebas serológicas no convencionales, también se ha utilizado el desarrollo de una matriz basada en una ELISA múltiple que incluye alrededor de 12 antígenos que son diferentes para el parásito. Y la suma de todos esos antígenos pues, puede reflejar el nivel de la parasitemia detectada por PCR. Asimismo, también la OMS en conjunto con la OPS pues recomiendan utilizar al menos 2 de estas pruebas serológicas no convencionales que están basadas en principios técnicos diferentes para evitar resultados falsos y de esta manera poder garantizar el diagnóstico del paciente. Las PDR también, que son una alternativa muy valiosa para las regiones que son remotas, y también existen lo que son ensayos inmunocromatográficos que se utilizan para el diagnóstico, el cual debe ser principalmente una segunda prueba convencional, más que todo para confirmar el diagnóstico. También existen lo que son las pruebas de hipersensibilidad retardada y la detección de antígenos circulantes, ya sea en suero o en orina, pero estas no forman parte de la rutina del diagnóstico debido a la baja sensibilidad y especificidad que tienen. Siguiente. La OPS ha lanzado lo que es una guía para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas debido a la alta incidencia en los países, sobre todo del continente americano, pero sabemos que tiene distribución mundial, lo cual se ha elaborado con el objetivo de fortalecer la implementación de ciertas políticas públicas y el manejo de las condiciones clínicas para la detección de la enfermedad de Chagas, por lo que estas pueden ser aplicadas tanto a pacientes adultos como a pediátricos que se sospecha de enfermedad de Chagas, que estén en exposición constante a Trypanosoma cruzi o que tengan un diagnóstico confirmatorio de la enfermedad de Chagas aguda, crónica, perdón, o congénita. Y pues estas las vamos a discutir principalmente en 5, porque son 10 recomendaciones, pero 5 de ellas son las que están dedicadas al diagnóstico. La primera, en pacientes que tienen sospecha de infección crónica por Trypanosoma cruzi, ¿cuál es la mejor estrategia de diagnóstico en este caso? Ya sea una o dos técnicas serológicas. Y lo que dice la guía es que se recomienda utilizar el estándar de diagnóstico, que es la combinación de dos pruebas serológicas utilizando diferentes antígenos que sean capaces de detectar anti-cruzi, que son anticuerpos, ¿verdad? Contra Trypanosoma cruzi. En este caso puede ser ELISA, inmunofluorescencia, inmunoaglutinación y también una tercera prueba si los resultados pues son discordantes entre sí. La calidad de la evidencia de este tipo de recomendación se ha visto que es de alta a moderada. Y luego, como segunda recomendación, en el marco de encuestas epidemiológicas, se deben detectar pacientes crónicos con enfermedad de Chagas. ¿Y cuál es la mejor estrategia diagnóstica en este tipo de casos? Pues se recomienda emplear ELISA, que sean, o pruebas de inmunocromatografía, para estudios epidemiológicos. Luego está la tercera recomendación que hace referencia a cuál es el mejor método de diagnóstico para la sangre, en el caso de el banco de sangre. Y aquí se recomienda utilizar kits ELISA que sean de alta sensibilidad o inmunoensayos magnéticos quimiluminescentes. Y se ha visto que la calidad de evidencia en este tipo de recomendación ha sido de alta a moderada. Luego, también en pacientes con sospecha de infección aguda por Trypanosoma cruzi, ya sea infección congénita o adquirida recientemente, ¿cuál es el método diagnóstico que es más útil? En este caso, la OPS recomienda lo que es el uso de pruebas parasitológicas directas y eventual seguimiento serológico. Y la calidad de evidencia, pues, ha sido moderada. Siguiente. En cuanto a los desafíos de diagnóstico, si bien es cierto, la enfermedad de Chagas pues, se encuentra distribuida a nivel mundial,
Y vemos que en las encuestas epidemiológicas y el diagnóstico de sujetos con infección crónica, se espera pues que las pruebas de diagnóstico rápido amplíen el acceso al diagnóstico para ese tipo de pacientes que se encuentran sobre todo en la fase crónica asintomática. Luego también la estrategia Duo Printer Lab LAM que se utilizó como un ensayo en Perú y que se ha demostrado que esta es capaz de detectar neonatos infectados congénitamente que no pueden ser identificados por un método parasitológico convencional. Y también vemos que es necesario explorar otro tipo de métodos, como en el caso de la detección de parásitos en sangre seca, para los cuales se podrían emplear tarjetas Watman 903 o tarjetas FTA, que estas se han utilizado para lo que es el tamizaje neonatal, pero se espera que esta tecnología también se pueda implementar en el Panosoma Cruz. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, el diagnóstico de las enfermedades, en específico de la enfermedad de Chagas a nivel laboratorial, pues es clave, ya sea para la identificación del parásito o para el diagnóstico diferencial respecto a otras patologías que pueden cursar con una sintomatología similar. También durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas, el diagnóstico microscópico siempre va a ser el método de elección debido a la sensibilidad que se le confiere. Asimismo, en la fase crónica de la enfermedad de Chagas, pues se va a constituir esta como uno de los principales, problemas en salud pública y la implementación de las políticas públicas y el manejo de la condición clínica, pues se espera que fortalezcan el diagnóstico. Siguiente. Aquí podemos observar nuestras referencias de la presentación. Eso es todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.